Bueno, continuando con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 9 de septiembre del 2021, vamos a tener como ponente a la doctora Patricia Liliana Salas Castillo. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista también en pediatría por la Universidad Nacional de Trujillo, y hizo la su especialidad en neonatología por la Universidad Nacional de Trujillo también. El tema que va a tratar la doctora hoy día es monitoreo de oximetría cerebral en neonatos. Debo mencionarles también, sobre todo los residentes, su registro de asistencia en el link que se encuentra en la ventana del chat. Eh, Doctora Patricia Salas, adelante y bienvenida. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Eh, Vamos a conversar el día de hoy eh, sobre el uso del NIRS en recién nacidos. Es una manera de hacer monitorización con oximetría cerebral a estos pequeños. Eh, a ver, tenemos varias diapositivas, pero en general, bueno, inicialmente vamos a hablar de definición, algunos fundamentos y la importancia. Esto es algo que con frecuencia tenemos nosotros en la unidad de cuidados intensivos neonatal, ¿no? Un paciente crítico, evidentemente, ¿no? Hace uso, como ven acá en la imagen, estas bombas, es porque está usando seguramente sedación, seguramente inotrópicos, ¿no? Y tenemos acá en la imagen de la izquierda monitorización, ¿no? Y aparte, bueno, acá pueden ver su ventilador mecánico, bueno. Entonces, como señala la flecha, ¿no? El uso que nosotros tenemos de rutina es de estos monitores que nos dan unas ondas de pulso para saturación de oxígeno, algunas ondas de EKG y con la frecuencia cardíaca. Tenemos presión arterial, ¿no? Y justamente eh, en el tiempo, ¿no? La presión arterial se ha vuelto como el marcador importante, ¿no? de perfusión. Sin embargo, ya todos ustedes seguramente saben que no es así, ¿no? Pero es lo que más monitorizamos. Entonces, esta es la manera como se suele evaluar a estos pequeños, ¿no? Y para el personal es sumamente difícil tomar una decisión para el manejo circulatorio, el manejo hemodinámico. Y tenemos que hacer uso de muchas variables, ¿no? Variables propias del recién nacido, por ejemplo, edad gestacional, edad postnatal, el peso al nacer y los factores de riesgo que éste tenga. Echamos manos también de exámenes de laboratorio, siempre tenemos hemoglobina, hematocrito, de repente ponemos toda la batería para infección, hacemos uso de lactato, tenemos algunas estrategias, ¿no? De monitoreo convencional, como les mencionaba, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, con algunas ondas de EKG, la pulsioximetría, y también, acá también en la parte derecha, la evaluación clínica, ¿no? Que esta puede ser, tiene algunos datos un poco más objetivos que otros, por ejemplo, el llenado capilar, la diuresis, la temperatura y su inestabilidad, que es lo que a veces hacemos mayor uso, el patrón respiratorio, la inestabilidad respiratoria, y algunos datos más subjetivos, por ejemplo, definir cómo está el estado general, qué tan estable está el paciente, ¿no? La coloración de la piel, el grado de actividad del paciente, la respuesta a estímulos, ¿no? Eso ya tiene un poco más de evaluación subjetiva. Y tenemos algunas ayudas para una mejor monitorización circulatoria, por ejemplo, la ecocardiografía, que nos ayuda de pronto a determinar si es que hay alguna cardiopatía congénita, ¿no? La presencia o no del ductus, hipertensión pulmonar, ¿no? Y en general la función cardíaca. Y algunas nuevas técnicas que también nos sirven para esta toma de decisiones, como por ejemplo el NIRS, ¿no? Que es lo que vamos a conversar el día de hoy, que es la
básicamente la oxigenación cerebral, ¿no? Digamos, en general, ¿ya? Entonces, además de todo esto, de todas estas ayudas, el observador o el tratante, ¿no? Va a tener que echar uso de su equipo, ¿no? Del resto de sugerencias del equipo y también de su propia experiencia. Entonces es bien complejo tratar de manejar el estado hemodinámico de un paciente crítico, ¿ya? El problema de la presión arterial, ¿no? Ya les mencioné desde el inicio. La idea de mantener siempre una buena presión arterial o presión arterial media es que tengamos siempre un buen flujo cerebral, ¿no? En neonatología no se sabe bien cuáles son estos puntos de corte, ¿no? Para mantener una presión o una perfusión cerebral, un flujo cerebral adecuado, ¿no? Y más aún, por ejemplo, en pacientes prematuros, ¿no? Hay mucho, seguro ustedes han tenido la oportunidad de leer, eh, que los primeros días en el recién nacido muy prematuro tomamos la edad gestacional como límite para presión arterial media en estos pacientes, ¿no? Entonces, pero en realidad no se sabe cuál es el límite, ¿no? Que ya nos genera una caída en ese flujo cerebral o el límite, ¿no? Que nos lleva a sostener una presión más adecuada, ¿no? De todos modos, lo poco que se ha podido indagar y hace mucho tiempo es que quizá un límite entre 27, 30, menos de eso no se conoce, ¿no? Podrían mantener un flujo cerebral adecuado. De todos modos, es algo bien variable, ¿no? Tan variable como lo que nos presenta este autor, ¿no? Que eh, a, con el paso de las horas, ¿no? Sobre todo en estos pacientes menores de 28 semanas, va a haber una variación, ¿no? Importante de la presión sistólica y la diastólica es la que se va a tratar de mantener, ¿no? De todos modos, hay variaciones de edad gestacional, por edad gestacional, hay variaciones con el tiempo de vida. La presión arterial, entonces, no nos sirve tanto, digamos, para monitorizar, ¿no? O más bien, como ya lo saben también, es un marcador un poco tardío, ¿ya? ¿Qué más? Esto nos ayuda un montón justo cuando le explicamos también a nuestros residentes, ¿no? Hace mucho tiempo ya habían tratado de correlacionar, ¿no? La presión arterial media con el flujo en vena cava superior, ¿no? Que es una medida importante, ¿no? Indirecta de la perfusión, ¿no? Del flujo sanguíneo cerebral también. Y esto lo hicieron a propósito de hemorragia intraventricular en prematuros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que denotaba y que nos sirve bastante, ¿no? Denotaba, por ejemplo, que había pacientes, ¿ya? Con flujo en vena cava superior disminuido, ¿ya? De la línea vertical hacia la izquierda, pero con una buena presión arterial. Entonces uno estaba contento porque decía, pero la presión arterial es buena, ¿no? Es normal. Sin embargo, había una proporción de pacientes que a pesar de esa buena presión, tenían un flujo disminuido en la vena cava superior. Y pasaba a otra situación, ¿no? Había pacientes, ¿no? Que a pesar de tener un buen flujo en vena cava superior, tenían datos de presión arterial media disminuida. Entonces, nosotros podemos tardar en manejar una disminución en el flujo sanguíneo, y por otro lado, podemos quizá exagerar en el uso de drogas vasoactivas para esa presión baja, entre comillas, ¿ya? Entonces, eso es necesario saberlo porque las ayudas que tenemos nos acercan un poco más a determinar esa perfusión, que es lo más importante. Esto les traje para ver en un caso, por ejemplo, de hipodébito, ¿no? Cuáles son los cambios que se van a ir generando y lo que nosotros podríamos ver traducido, ¿no? Y qué es lo que siempre usamos: diuresis, llenado capilar, acidosis, lactacidemia, ¿no? Entonces, luego de un hipodébito, la respuesta natural es vasodilatación, donde de repente ahí podemos ver recién alteración en diuresis o quizá en llenado capilar, ¿no? Luego de esto, ahí empieza a haber, ¿no? Por parte de los tejidos una mayor fracción de extracción, quiere jalar más, ¿no? No le está llegando buen flujo, quiere jalar más oxígeno, ¿no? Esto va a llevar luego a un metabolismo anaerobio, donde la respuesta recién aquí va a ser
lactacidemia, acidosis, también se convierte entonces en mecanismos tardíos que demuestran una poca perfusión. Ya luego de esto hay la otra respuesta, menor consumo de oxígeno y finalmente una lesión hipóxica. ¿Ya? Cuando nosotros utilizamos entonces la presión arterial media sola, ¿no?, como parte de los otros marcadores para, y la relacionamos, perdón, con el flujo sanguíneo en vena cava superior, ¿no?, vemos que esta no tiene mucha sensibilidad para predecir justamente esta disminución del flujo, ¿no?, y tampoco mucha especificidad. Lactato solo, ¿no?, quizá nos puede ayudar un poco más, es más sensible pero poco específico, ¿no? Se altera por algunas otras situaciones también. De repente ya usamos adrenalina y el lactato está elevado, entonces tampoco nos sirve tanto. De pronto, si juntamos llenado capilar y lactato sérico, podríamos tener un poquito más, ¿no?, de valor predictivo positivo, negativo, pero en general, ¿no?, necesitamos más ayuda, nos seguimos quedando cortos, ¿ya? Y surgen, ¿no?, estrategias como la espectroscopía cercana al infrarrojo, que es el NIRS, ¿no?, por sus siglas en inglés. Esto tiene la capacidad de evaluar la oxigenación en diferentes órganos y en tiempo real, ¿ya? Es una evaluación no invasiva y eso es muy importante para nuestra etapa neonatal, ¿ya? Nos puede dar datos de saturación cerebral, pero también en algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, nos puede dar saturación renal, esplácnica o mesentérica, ¿ya? Nos puede ayudar bastante, y es la idea, digamos, en el manejo precoz de esta hipoperfusión. Y con esto, ¿no?, sobre todo el NIRS cerebral, prevenir la lesión cerebral, que ha sido pues la idea de los primeros estudios en neonatos y sobre todo en pretérmino, cuando valoraban la hemorragia intraventricular. El recién nacido, de todos modos, ofrece algunas peculiaridades, ¿no?, que hacen más difícil aún, ¿no?, su manejo hemodinámico. Por ejemplo, la presencia de cortocircuitos fisiológicos, como por ejemplo el conducto arterioso, ¿no? El peso, ¿no?, son pacientes pequeños, la edad gestacional y la inmadurez de todos los sistemas de este paciente, de estos recién nacidos. Sobre todo, por ejemplo, del eje hipófisis, hipotálamo y suprarrenal, ¿ya? La capacidad contráctil, ¿no?, cardíaca y su función diastólica están, digamos, disminuidas todavía. Incluso la homeostasis del calcio también está inmadura, está disminuida, y algunos de ellos incluso tienen cardiopatías congénitas, ¿no? Nos ofrecen esa dificultad también. Entonces, todo se hace difícil, ¿ya?, con el recién nacido. Y nosotros tenemos que saber, para ver bien cómo va a funcionar esta espectroscopía, ¿no?, esta saturación regional, un concepto importante a saber es el concepto de la oferta de oxígeno, ¿no?, la entrega de oxígeno, ¿ya? Por sus siglas son DO2, de delivery. Entonces, la entrega de oxígeno, la oferta de oxígeno, depende de dos elementos, ¿ya? Depende del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno, ¿ya? Del gasto cardíaco, pues, este va a depender del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca, ¿no?, que en recién nacidos es justamente mayor para suplir esa inmadurez de la contractilidad y esa poca contractilidad que tiene, ¿no? Entonces lo hace más rápido. Ya, bueno, por su parte el gasto cardíaco depende de ello, ¿no? El volumen sistólico sabemos de precarga, de la propia contractilidad y de la poscarga. Y nosotros vamos a enfocarnos en la parte derecha, ¿no? La cantidad arterial de oxígeno va a depender, según su fórmula, va a depender mucho de la hemoglobina y la saturación arterial de oxígeno, ¿no? El contenido arterial de oxígeno tiene esta fórmula, ¿no? Y vean la importancia de tener siempre a la par de todo nuestro manejo hemodinámico una buena hemoglobina, ¿no? Finalmente la hemoglobina es la que va a transportar esas moléculas de oxígeno, ¿no? ¿Cuántas transporta? Transporta 4, ¿no? Entonces,
esta hemoglobina, ¿no? Va transportando el oxígeno, ¿no? Y a cada zona, a cada región tisular que llega, ¿no? Según la necesidad, va a extraer generalmente una de 4 porciones de oxígeno, es decir, un 25%, y por la sangre, ¿no? Vamos a tener, digamos, esta hemoglobina saturada de pronto al 75%. ¿No? Entonces, eso es lo que normalmente esperamos, y eso esperamos también, ¿no? De la parte cerebral, que es la que vamos a monitorizar con el NIRS. ¿Ya? En los principios, ¿no? O fundamentos de esta espectroscopía cercana al infrarrojo, es justamente, ¿no? Basarse en la transparencia de los tejidos, ¿no? Frente a una luz cercana al infrarrojo, y la absorción de estas sustancias como la hemoglobina o la mioglobina, ¿no? Son sustancias cromófogas, o cromóforas también le llaman, ¿ya? ¿En qué longitud lo hace? ¿En qué longitud de onda lo hace? En longitudes entre 700 y 1000 nanómetros. Generalmente, pues, la hemoglobina es absorbida en un rango entre 750 y 850, ¿no? Entonces, estamos dentro de... La diferencia con la pulsioximetría, que es lo que usamos a diario, es que justamente la pulsioximetría evalúa, ¿no? O genera su acción en una onda pulsátil, pero el NIRS lo hace tanto en onda pulsátil como no pulsátil, es decir, en todo el tiempo, por eso lo consideramos que lo hace en tiempo real. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir del NIRS? ¿No? Que la saturación regional de oxígeno, ¿no? Para saber, se compone de un 25% de sangre arterial y 75% de sangre venosa. Por eso es que esto tiene una buena correlación con la saturación de la vena cava superior. ¿Ya? Y bueno, a su vez esto va a tener buena relación, ¿no? Con la perfusión. ¿Ya? En general, ¿no? Vamos a decir, estos son el componente principal, ¿no? Un elemento que funciona de sensor, ¿no? Y que tiene en sus partes el emisor de luz, ¿no? Y tiene además un sensor superficial y un sensor profundo. Si hacemos un acercamiento, ¿ya? Tenemos esto. Acá está la fuente de luz, el emisor de luz, y estos son los detectores o sensores, tanto superficial como profundo. Y al final, el resultado que vamos a obtener en el monitor es la diferencia de esta detección que hagan tanto el sensor profundo como el sensor superficial. ¿Y por qué aquí? ¿No? ¿Por qué tiene que ser, nosotros lo colocamos en la región de la frente, ¿no? Como está acá en nuestros pacientes, ¿no? Evitando tocar la parte sagital, ¿ya? Eh, Acá está, ¿sí? Acá se ve un poquito más claro, ¿ya? ¿Por qué aquí? ¿No? La zona que se desea monitorizar, ¿no? Es una zona que está irrigada por arterias, tanto por la arteria cerebral media como la arteria cerebral anterior. Y estas zonas son bien vulnerables a las deficiencias del aporte de oxígeno. Esa es la razón, ese es el fundamento por qué aquí. ¿Ya? En adultos, donde hay un mayor volumen, ¿no? La cabeza es un poco más grande, se pueden utilizar dos sensores, ¿no? Dos dispositivos. Incluso nuestro monitor justamente viene con dos entradas, ¿no? Para hacerlo en ambos lados. Por el tamañito nosotros usamos solo un lado. ¿Ya? No hay mucha diferencia entre que sea derecho o izquierdo. Quizá sí necesitamos, como ven en este paciente, retirar un poco de cabello, ¿no? Porque esto tiene que estar bien adherido. ¿Ya? Y es justamente a veces esos problemas técnicos en los que podemos fallar, pero en general siempre nos ha ido bien. Entonces pasamos de nuestra monitorización tradicional de solo presión, de solo frecuencia cardíaca, ¿no? A esto, ¿no? A una monitorización en tiempo real. Si ven acá, ¿no? Hay una onda que incluso nos permite ver la variabilidad, que como vamos a hablar en un momento es
de pronto lo más importante, ¿ya? Bien, este es como los elementos, ¿no? El sensor y el monitor que está aquí a su mano derecha, ¿ya? ¿Cuánto es el valor? ¿No? Nuevamente volvemos a los problemas del recién nacido, la variabilidad según la edad gestacional, ¿no? Y con el tiempo de vida. Si hablamos solamente del tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, al nacer, podríamos esperar unos valores de esta saturación regional entre 50 y 56%. En las 24 horas estaba entre 70 y 85 para luego establecerse entre 55 y 85, que es un rango bien variable, como se dan cuenta. Entonces, lo que nosotros más tenemos que valorar es la tendencia, ¿no? Y variaciones mayores al 20% del valor inicial ya nos sugieren un cambio en la hemodinamia del bebé, un cambio en la perfusión, ¿ya? Entonces, está bien, nosotros solemos mantener valores por encima de 70 idealmente, ¿no? Pero siempre fijarse en la tendencia, y la tendencia, ¿no? Para eso sirven las curvas en los monitores, ¿no? Para eso vienen nuestros monitores siempre con tendencias, ¿no? Nosotros hacemos una revisión de los valores durante el día de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Lo mismo acá con el NIRS, tiene también si no es con la onda, ¿no? Tiene también la posibilidad de hacer una lectura, ¿no? Por horas, está escrito, de los valores que ha alcanzado el paciente. Entonces no se olviden, la importancia va más en ver la tendencia, ¿no? Variabilidad de mayor al 20% es importante. Y lo otro, que es también importante y es la finalidad también, ¿no? Del uso de la monitorización de esta saturación regional, es que podemos obtener el dato de la fracción de extracción de oxígeno. Pero si mi tejido está extrayendo más oxígeno, ¿no? De esta hemoglobina, es porque tiene un mayor requerimiento, algo está pasando, ¿no? ¿Y yo qué voy a ver en circulación? Una hemoglobina poco saturada por el oxígeno, ¿no? Entonces, eh, yo puedo obtener esta fracción de extracción de oxígeno monitorizando esta saturación regional con el NIRS, ¿ya? Esta fracción de extracción de oxígeno es la diferencia entre la saturación arterial de oxígeno y la saturación regional cerebral, ¿ya? Y tiene una buena correlación con la oferta y la demanda de oxígeno. Se consideran valores PERI 0.3, casi 0.3 hasta 0.35 como normales, ¿no? Y mayor a estos podemos considerarlos insuficientes. Esta es una fórmula también, ¿no? Relación, finalmente, de saturación arterial de oxígeno y saturación de oxígeno cerebral, ¿no? Regional cerebral. Todo esto entre la saturación arterial de oxígeno nos da un valor, ¿no? Un valor que nosotros podemos utilizarlo y que nos ayuda a determinar probablemente las causas de esa eh, extracción incrementada, ¿no? Porque si yo eh, quiero más, es porque está faltando perfusión en general en ese órgano. Entonces, nosotros cuando tenemos un NIRS, ¿no? Mayor a 70, estamos tranquilos, por ejemplo, en la unidad. Pero a veces este NIRS nos dice 90, 95, entonces eh, algunos nos ponemos más alegres, ¿no? Pero no debe ser así. Eh, Esto tiene un significado también, ¿no? Si mi órgano no está extrayendo mucho, ¿no? Si esta saturación está aumentando, probablemente ese tejido no requiera tanto flujo, está muy en reposo, algo puede estar pasando, ¿no? Y estas son las causas. Puede ser porque hay mucha entrega de oxígeno, o puede ser porque hay poco consumo de oxígeno. Cuando tenemos mucha entrega de oxígeno se puede ver de pronto a que estamos brindando más oxigenación. Si vemos de pronto en nuestro monitor, hay una mayor saturación arterial de oxígeno. De pronto también hay una mayor presión arterial media, ¿ya? Puede haber una mayor presión arterial de CO2, o podemos estar en un estado de hipoglicemia, ¿ya? Si esto se debe a un menor consumo de oxígeno, puede ser porque nuestro paciente está muy sedado, ¿no? Y eso nosotros
en la unidad siempre es una posibilidad porque manejamos pacientes quirúrgicos, ¿ya? Y es un motivo también por el cual nuestros anestesiólogos también utilizan en su sala de operaciones este monitor de NIRS, ¿ya? Eso les sirve mucho, mucho a ellos. Y a nosotros también como dato, pues, intraoperatorio para saber cómo se puede comportar nuestro paciente luego de la cirugía. Cuando hay también poco consumo de oxígeno en asfixia perinatal, ¿no? Ese puede ser un motivo de que nuestro NIRS esté muy elevado, ¿no? Que haya aumentado más del 20% de su basal, ¿no? Y que la fracción de extracción sea poca. No jalo mucho porque estoy en reposo, ¿ya? Ahora, eh, los problemas, ¿no? Cuando la fracción de extracción de oxígeno es mucha, ¿no? O el NIRS ha caído más del 20% de su basal. Se puede deber a poca entrega de oxígeno. ¿Por qué? De repente hay poca hemoglobina, ¿no? Si este es el transporte y no lo hay, va a haber poca entrega de oxígeno, ¿ya? De pronto también nuestra presión arterial media está disminuida, quizá por algún ductus arterioso persistente y que este sea significativo. Entonces, mucho ojito con los pacientes prematuros, ¿no? En quienes también hay que monitorizar. De repente saturación arterial de oxígeno disminuida, ¿no? Está correlacionada, está bajando el NIRS y está bajando también mi saturación de oxígeno, ¿ya? Hay una disminución, ¿no? Hipocapnia, disminución de la presión arterial de CO2, ¿no? Por ejemplo. El paciente está ventilado y está en alcalosis respiratoria, eso puede ser también modificaciones en la entrega de oxígeno cerebral, ¿no? Y lo otro es que haya un mayor consumo de oxígeno, ¿ya? Cuando, ¿no? Cuando hay disminución en el nivel de sedación, entonces está más activo el paciente, entonces en esa parte ayuda a los anestesiólogos, ¿ya? Y nosotros también, en algún punto también manejamos pseudoanalgesia, así que es bastante útil. ¿En qué otros casos hay mayor consumo de oxígeno? En hemorragia intraventricular, entonces muy atentos con los prematuros, ¿no? En sus primeros días sobre todo, nos va a ser de mucha ayuda. En asfixia cuando ya hay una disregulación de los otros sistemas, ¿no? O en los pacientes convulsionando, también hay un mayor consumo de oxígeno. Entonces, lo que nosotros podemos llevar de esto del uso de la saturación de oxígeno regional, sobre todo cerebral, es que vamos a tener, nos puede orientar, ¿no? a qué está pasando con el paciente, por qué está habiendo una mayor o menor entrega de oxígeno o, un mayor o menor consumo de oxígeno y según esto, ¿no? Tratar de visualizar cuáles serían las causas. Este cuadro es bien útil, ¿ya? Les va a ayudar bastante a ustedes en su práctica diaria. Y bueno, casi para ir terminando, se usa mucho en la cardiopatía congénita compleja, tanto en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Han sido, digamos, los primeros usos que ha tenido la saturación regional, ¿no? Y sobre todo cerebral, ¿ya? Nosotros, dentro de todo el monitoreo que puede haber para el paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica, también podemos hacer uso de este NIR cerebral, ¿ya? En prematuros hay que tratar de usarlos, ¿no? Sobre todo en aquellos, entre comillas, o que ya hicieron hipotensión, ¿no? Hay que usarlos, en ellos hay que optimizar flujos cerebrales sobre todo, ¿no? Y perfusión cerebral, la poca perfusión cerebral nos puede llevar a que estos pacientes hagan incluso hemorragia intraventricular o posteriormente leucomalacia periventricular. Entonces, es bastante útil en estos pacientes. Y por otro lado, pues, ellos casi siempre pues vamos a tener que buscar o tratar de identificar si es que hay algún ductus que sea, que tenga repercusión. Entonces también podemos aplicarlo con ellos. En los pacientes prematuros, sobre todo con distrés respiratorio, ¿no? Esa variabilidad de CO2 que puede hacer o generar un mayor o menor entrega de oxígeno o consumo. Ya les dije hemorragia intraventricular. Y nosotros, en particular en el servicio,
tenemos casi todos nuestros pacientes quirúrgicos y en el acto operatorio, ¿no? Sea cual sea la patología, como estamos viendo, ayuda mucho con la parte anestesiológica, con la parte de sedación, nos da un extra en el monitoreo de estos pacientes, ¿no? Entonces, sí tenemos, o hemos tenido varios chiquitines que han sido monitorizados con este NIRS, ¿no? Y hay otras regiones, como les mencionaba al inicio, que también pueden ser monitorizadas, por ejemplo, a nivel esplácnico, ¿no? Y es una ayuda, aunque todavía no se puede protocolizar porque eh, faltan datos, todavía es un poco imprecisa por la dificultad que implica, ¿no? Pero a nivel esplácnico nos puede ayudar, ¿no? Como algún elemento precoz en la detección de enterocolitis necrotizante. Es todo sería de mucha ayuda, ¿no? Aparentemente nos podría ayudar a identificar con algunos hallazgos esta perfusión hasta 48 horas antes mencionan de instalarse la NEC, ¿no? Pero tiene dificultades, es dificultoso por el aire, por el gas, por el meconio, ¿no? La misma piel, pacientes ictéricos y la movilidad propia del intestino. Entonces, son poco usados realmente, ¿no? La parte renal y la parte esplácnica, más que todo estamos abocados al uso del NIRS cerebral, ¿ya? Y bueno, ¿qué les puedo manifestar como conclusiones? Que en general las estrategias tradicionales que tenemos como monitorización hemodinámica, presión arterial, ¿no? Frecuencia cardíaca, solo lactato, solo acidosis metabólica, ¿no? Eh, nos entregan una información tardía del estado de perfusión del recién nacido. Entonces, debemos utilizar otras tecnologías idealmente. Nosotros deberíamos tener, ¿no?, a la mano una ecocardiografía funcional, un ecocardio, ¿no? Un ecógrafo para realizar esta ecocardiografía funcional que nos da con mayor precisión, lo que sucede en cuanto a función cardíaca. Sin embargo, el problema pues es justamente la poca disponibilidad de esto. El NIRS, por su parte, es no invasivo, da información en tiempo real y como pueden ver ustedes es de fácil uso, ¿no? No es complicado para nada, ¿no? Si ven acá, la parte de enfermería nos ayuda un montón, ¿no? Eh, pero hay que tratar de utilizarlo cada vez más, ¿no? No es muy complicado, es solamente colocar el sensor, ¿no?, y hacer la monitorización del paciente, conectarlo a su monitor nada más, ¿ya? Entonces el uso de este NIRS es fácil también, nos ayuda en muchas patologías, ¿no? Y tienen que saber ustedes que el instituto cuenta con su monitor y con los sensores para NIRS. Eso nos ha permitido eh, manejar de manera precoz el shock en nuestros pacientes y también retirar precozmente las drogas vasoactivas o no hacer un uso excesivo de ellas, ¿ya?, que es también algo que se desea también en la parte neonatal, sobre todo en prematuros, ¿no? Las drogas vasoactivas también tienen algunos efectos adversos, así que tampoco hay que exagerar en su uso. Entonces, esto es lo que les he traído esta tarde, así, un poquito rápido sobre la monitorización con el NIR cerebral, ¿ya? Bien, Valeria Chávez. Bueno, un ratito. He terminado con esto. No sé, creo que hay un orden para las preguntas. Muchas Doctora gracias. Salas, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta acerca del posicionamiento. Bueno, nos preguntan que si se puede colocar el NIRS en otras áreas corporales. Sí, sí se puede, como les mencionaba, otros usos son en la región lumbar para monitorizar la parte renal, ¿no? Hacemos una saturación regional renal y también esplácnica, o sea, sí se puede colocar en otras áreas corporales, pero básicamente esas tres, ¿no? Cerebral, renal y mesentérica o esplácnica.
Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían los criterios para el uso del NIRS? No, no existen criterios, ¿no? De paciente con baja presión o paciente con taquicardia, no. Este debe ser un dispositivo, ¿no? Que se use como monitorización continua de estos pacientes que están críticamente enfermos, ¿no? Si yo ya estoy usando drogas vasoactivas, tengo que monitorizar no solo con la presión arterial, ¿no? Ya si tengo un ecógrafo, quizá puedo diferir, pero de todos modos esto debe ser de uso continuo apenas yo me enfrento a un paciente críticamente enfermo. No existen criterios de uso del NIR, ¿no? No es un tratamiento, no es nada, debe ser parte de nuestra monitorización continua. Eso. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿sirve la oximetría cerebral para monitorear aspectos esenciales e importantes de la fisiología? Sí, porque, por ejemplo, como les mencionaba acá en este cuadrito que es bien útil, ¿no? Nos da datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una caída importante de NIRS en un paciente prematuro, ¿no? En su primer o segundo día? Quizá se deba, como dice acá, a una presión arterial media disminuida y esto secundario a la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero sí hay estudios donde se demuestra que el NIRS nos ayuda, ¿no? A determinar cómo va esa transición del recién nacido. O sea, sí nos ayuda para monitorizar esta parte fisiológica del recién nacido. Para darle utilidad en el ductus, que es lo que más nos atormenta, pero sí es bien útil para la transición. Doctora, y acerca de la pregunta anterior, nos dicen que si también esta oximetría cerebral podría optimizar la fisiología esencial. ¿A qué se refiere con optimizar la fisiología esencial? No entiendo bien la pregunta. Me imagino que es acerca de una respuesta a los resultados que estaba brindando en NIRS. No. O sea, lo que pasa es que el neonato, como les dije al inicio, es todo un mundo, ¿no? Entonces, justamente la etapa transicional a veces nos puede dar algunos problemas, ¿no? En la parte respiratoria, cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? En la parte hemodinámica, por ejemplo, las primeras horas de pronto tenemos una caída, entre comillas, fisiológica de la presión, ¿no? Mientras esta se va regulando, uno suele esperar a veces, no, tranquilo, porque la presión siempre es baja en las primeras horas del prematuro. Pero aquí, por ejemplo, si es que a eso se refiere, nos puede ayudar más el NIRS, ¿no? Porque la idea, como les dije al inicio, es saber, finalmente, cuando yo perfundo o trato de perfundir bien al paciente, es que la perfusión cerebral no se vea alterada. Entonces, sí, en cuanto a la transición, a la fisiología, estos cambios normales, sí nos va a ayudar definitivamente el uso del NIRS, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, la presión está muy baja, ¿no? Ponle inotrópico, pero ¿qué tal si su saturación regional de oxígeno está normal o dentro de lo esperado? ¿No? Yo evito dar drogas vasoactivas que también puedan condicionar algunos efectos deleterios en estos recién nacidos prematuros, ¿no? Entonces, y nos quedamos tranquilos, ¿no? Tranquilo puede ser parte de su fisiología, si es que a eso se refiere la pregunta. Sí nos ayuda bastante. Muchas gracias, doctora Patricia Salas. Bueno, damos con concluido la telecapacitación del día de hoy. Agradecemos, doctora, su participación y también por haber compartido el día de hoy su experiencia profesional. También agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muchas gracias, buenas Gracias a tardes. ustedes. Cuando gusten. Hasta luego.